Hoy vamos a hablar de skate y perder el miedo, que está claro que es un tema súper recurrente. En YouTube hay un montón de vídeos y me he venido a un skatepark que, si mal no recuerdo, hice un vídeo hace tiempo sobre esta temática, pero con los meses dejó de gustarme cómo lo había hecho, cómo lo había expresado todo y simplemente lo puse en oculto. Así que hoy vuelvo aquí después de una larga temporada y voy a hablar de este tema. Vamos a resolver algunas dudas, voy a explicar un poco toda mi experiencia a la hora de afrontar los trucos, de patinar módulos de todo tipo, porque el miedo es algo intrínseco del ser humano. Quien no tiene miedo, raro sería, puede que tenga alguna anomalía, porque no deja de ser un mecanismo para protegernos. Yo seguramente me centre en hablar de miedo respecto a patinar módulos grandes como pueden ser handrails, jubas o escaleras. Que al fin y al cabo la teoría es la misma y aplica para todo, pero sí que es verdad que uno suele tener miedo y más respeto hacia las cosas donde su integridad física está más en peligro, por lo tanto, cosas grandes. Vamos a ir en orden, eso sí, mi orden mental. Creo que lo primero de todo, en la era donde el skateboarding y el nivel está en la estratosfera, hay gente que en 5 años es capaz de alcanzar un nivel que otros lo alcanzan en 15. Creo que es importante preguntarse cuál es la razón por la que patinas. La mía es pasármelo bien, conectar, poder viajar todo lo que puedo. Está claro que a todos nos gusta aprender trucos y forma parte del proceso de patinar. Todos queremos evolucionar, pero no tengo ningún objetivo de vivir de skate como tal, como profesional del skate. Entonces, salvemos las distancias, que a veces, al menos en Barcelona, que hay muchísimo nivel, y muchas veces cuando uno va a un skatepark ve a gente que patina súper bien y de alguna forma u otra tiene esa presión interna que no deja de ser el ego, que dice, venga va, si esa persona puede hacerlo, yo voy a hacerlo. Déjate de historias, ve a tu ritmo. Tema importantísimo, el hecho de calentar, estirar. Voy a hacer hincapié en esto porque yo lo empiezo a notar. Centramos en los tobillos, las rodillas, porque es lo que vamos a necesitar, pero tener en cuenta que los brazos, los hombros, los codos no dejan de ser nuestra armadura. Cuando nos caemos es lo que nos amortigua. Entonces, por favor, de los dedos de los pies hasta el último pelo de nuestra cabeza tiene que estar ready para patinar. Imprescindible calentar, estirar, tener el cuerpo a tono para lo que va a ser la sesión. Yo cada vez lo noto más, especialmente en invierno. Hoy me está costando, no sé si lo voy a hacer. Vamos a hacer 3 más y si no ya sigo. Era eso. Qué pena era eso. Una vez uno ha calentado, ha estirado y tiene el cuerpo listo para patinar, es cuando toca enfrentarse al módulo. Algo que va súper bien es tener en cuenta qué truco queremos hacer. Es decir, si queremos hacer un 50-50 en el juba, lo que yo hago es darle unos cuantos en un bordillo que sea más pequeño para ir haciendo un poco de memoria muscular. Y luego simplemente vas ahí. Es decir, hago unos cuantos 50s ahí y me vengo aquí. Vamos a hacer eso de una. Como ya he estado patinando un rato, voy a poner aquí el móvil en el trípode y lo vamos a hacer. Algo imprescindible es mirar toda la zona, suelo, bordillo, la recepción, donde vamos a picar, no vaya a ser que hayan piedrecitas y demás, que es bastante común. Parece que está bien.
que pasar de un bordillo como ese a uno como este, hay un salto importante, ¿no? Entonces, para eso están los skateparks. En los spots de calle suele ser más complicado evolucionar. Yo lo he notado un montón. Cuando he estado viajando, yendo a diferentes skateparks, suelen haber módulos de diferentes tamaños, diseños, longitudes, más picados, menos picados. Entonces, aprovechar eso. En Barcelona no hay muy buenos skateparks, ya lo sabemos, pero sin duda es el lugar idóneo, ya que está diseñado para eso. Encontrar los módulos que te facilitan llegar al próximo nivel que quieres. Si este módulo lo ves muy grande, a lo mejor sería encontrar un skatepark que tenga unas características similares con un módulo como este. Lo mismo para las barandillas. Ya os digo yo que pasar de una barandilla de suelo tipo esa, aunque está ahí con un kicker, a esto, hay un salto abismal. Otra cosa a tener en cuenta son las características del módulo. No es lo mismo grindar un bordillo que grindar una barandilla. Entonces, más de lo mismo. Encontremos las que se adaptan a nuestro nivel. Vayamos paso a paso, que si no, nos ralentizamos, porque puede haber, desgraciadamente, una caída, una lesión que nos tiene luego fuera, y es cuando uno empieza a coger miedo y le da respeto, y normal, porque nuestra cabeza lo que quiere es protegernos. 50 check. Voy a hacer un 50 en la barandilla. Me voy a sentar un poco, se nota el frío, tengo la nariz, las manos y todo. Me voy a sentar aquí en el propio módulo para comentaros algunas cosas que creo que son imprescindibles. Normalmente el hecho de patinar solo, como estoy haciendo yo ahora, no es nada recomendable para perder el miedo. Es decir, apaláncate en colegas que estén en las mismas, probando los mismos trucos, que os podáis motivar unos a otros, que podáis compartir un poco el proceso. Incluso os diría colegas que están un poco por encima, pero que no sean estos típicos colegas alocados que dicen tírate, tírate, que luego pasa lo que pasa. Otro tema es la música. Yo, como estoy grabando, siempre que hago vídeos en YouTube, me rompió la cámara. Los que os acordáis del vídeo que hice en Australia con el viento y tal, pues fuera cámara, así que estoy grabando todo con el móvil. Y me gusta en realidad escuchar el patín, estar pendiente de qué pasa a mi alrededor y todas las cosas, así que la música puede ser un gran aliado en este caso. Y algo súper importante es cómo os habláis a vosotros mismos. Si a mí me pasa, y creo que a todo el mundo le pasa, porque no soy un humano distinto, cuando vas a hacer algo, muchas veces tu subconsciente puede estar contigo o en contra de ti. Intenta siempre que esté de tu lado. Si yo estoy yendo hacia la barandilla y en mi mente estoy pensando, a lo mejor me caigo, me puedo hacer daño, todas estas cosas, ya os digo que la probabilidad de que pase eso se eleva un montón. En cambio, si tú estás patinando, motivado, hablándote bien, entendiendo el proceso, yendo poco a poco, sin ir a lo loco, por lo contrario, si vas poco a poco, entiendes el proceso, te dices a ti mismo, oye, esto lo he hecho muchas veces, no va a pasar nada, vas a tu ritmo, no debería, en la mayoría de los casos, pasarte nada. Ser bondadosos con vosotros, hablaros bien. Si por lo que sea habéis tenido un mal día, estáis agotados mentalmente, estáis apagados, ese es el día para no hacer cosas que os pongan en peligro. Creo que he tocado bastantes temas importantes. Calentar, cómo nos hablamos, herramientas para motivarnos, ir a diferentes skateparks, ir progresivamente. Si no tenemos el día, dejarlo. Al final patinamos para pasárnoslo bien, no para demostrar nada a nadie, siempre lo digo. Algo que os quería comentar es cómo patinar cosas grandes. Eso da para otro vídeo, pero hay dos temas fundamentales que son combinación de velocidad y dónde encajar el truco. Me explico. Cuando vais encaminados a saltar esto, lógicamente no clavamos el truco aquí. Tener en cuenta que esto hace pendiente, por lo tanto lo que nos interesa es clavarlo aquí. El bordillo no nos llega por la cadera a mitad de la pierna. Lo mismo para esto, sino que lo acabamos clavando aquí.
y esperad que se va a ver mucho más claro desde aquí. Aquí veis las distancias. Si tú vienes todo recto desde ahí y lo encajas a la mitad, la proporción del bordillo es mucho más pequeña. Algo que a mí me va muy bien es mirar el bordillo, la barandilla, las escaleras con algo de distancia, porque te permite entender mucho más el espacio-tiempo. Desde aquí, por ejemplo, ya veis que no se ve tan grande como si yo me vengo aquí a esta distancia, que digo, ostras, es un bordillo de 2,5 metros, una barandilla que me llega a la altura de la cadera, todo eso, pero cuando vas con velocidad todo eso disminuye. Ahora es vuestro turno. Me gustaría que en los comentarios creásemos una especie de foro donde cada uno comparta sus técnicas, qué le va bien, qué no le va tan bien, lesiones que haya tenido, cómo ha avanzado, cómo ha evolucionado, y entre todos nos ayudamos, que creo que es la parte bonita, ¿no?, de esta comunidad que poco a poco va creciendo. Lo vamos a dejar aquí.